Muy buenos días, compañeras y compañeros de los medios. Queremos agradecerles enormemente la posibilidad que nos dan, primero, de saludarles y segundo, que estén con nosotros en unos comentarios que el diputado Roberto López y un servidor, José Luis Muñoz, vamos a hacer respecto a la situación del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México. Nosotros estamos convencidos de que la actitud del gobierno de la Ciudad de México es una actitud que va orientada por la preocupación que ha ubicado en el sentido de la contaminación que tenemos en la Ciudad de México. Todos ustedes saben más que nosotros que el problema de la contaminación en la Ciudad de México es un problema derivado fundamentalmente de la ubicación geográfica de la ciudad y segundo, de la cuestión que tenemos del gran número de parque vehicular que hay en la ciudad, pero además de un gran número de vehículos que atraviesan o vienen a la Ciudad de México de otras entidades de la República, por muchas circunstancias. Algunos de los estados cercanos que vienen y aquí trabajan y otros que van de paso por esta ciudad o que vienen a negocios en esta ciudad. Entonces estamos convencidos de ellos, de que la medida que el gobierno de la Ciudad de México ha tomado o ha planteado es una medida orientada por la preocupación de la situación de contaminación en la Ciudad de México y que también toma en cuenta la cuestión de la movilidad que se debe de preservar en la ciudad. Sin embargo, algunos de nosotros consideramos que aunque se han planteado esas medidas, no son suficientes. Y no son suficientes no en el sentido de que deban de ser más duras, sino que creemos que tendrían que tomarse otras circunstancias. Nosotros pensamos que el gobierno de la Ciudad de México debiera de informar a todos los que vivimos en esta ciudad, y obviamente es una información que debe de ir hacia la zona metropolitana, debiera informar sobre cuál es la situación de evolución de los contaminantes en un año o durante el tiempo. La situación de la masa de contaminantes en la ciudad no es la misma en cualquier época del año. Entonces deberíamos de tener una información en ese sentido que nos permita ver cómo va evolucionando, en qué momento estamos y cómo evoluciona, para qué circunstancias debemos enfrentarnos en el futuro cercano y en el futuro más lejano todavía. Si eso tuviéramos la información, creemos que los que vivimos en la Ciudad de México tenemos una alta responsabilidad y que estaríamos también planteando medidas que pudieran tomarse para que en esta ciudad tuviésemos un medio ambiente más limpio y que pudiéramos tener un aire más limpio para lo que es lo que respiramos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Entonces, que tuviésemos esa información y que pudiera tenerse un momento de convocatoria, que pudiéramos emitir opiniones respecto a qué debiéramos de hacer todas y todos. Y ahí queremos ser muy claros, es un problema de todas y de todos. El problema de la contaminación no es un problema que lo provoquen los autos con más de 9 años o más de 15 años o más de 3 años o no. El problema de la contaminación en la Ciudad de México es un problema de los autos, por su edad que tengan o no, es un problema de los aires dominantes que vienen a la Ciudad de México, que nos traen contaminantes de la zona metropolitana, de la zona industrial que rodea la Ciudad de México, y en esto todos los autos contribuyen, todos, más viejos o más nuevos, pero todos contribuyen, quizá, ¿sí?, en mayor o menor escala, y quizá también una parte mínima, los autos que últimamente se han puesto a la venta, que son los autos que se llaman los autos híbridos o los autos eléctricos. Entonces, creemos que es una responsabilidad de todos dar una solución al problema, que junto con el gobierno de la ciudad y todos los que aquí vivimos, y en conjunto con los gobiernos de la zona metropolitana, debiéramos tomar medidas consensuadas entre todas y entre todos. Debemos de partir primero de entonces de que el problema de la contaminación es un problema que todos ocasionamos.
A lo mejor los que no traigan auto nos van a decir que no, bueno, está bien, pero los que vivimos aquí, que tenemos auto, ¿sí? Incluso el transporte público contribuye a la contaminación y debiéramos entonces estar buscando transporte público más limpio. Las tecnologías de los transportes públicos que tenemos en la ciudad, fundamentalmente el Metrobús, es un transporte de manera limpia que podríamos considerar de las tecnologías más avanzadas a nivel mundial. Entonces, ¿qué planteamos? Primero, que debiera de fomentarse aún más el uso de la bicicleta. Dos, que el asunto debe de verse como un asunto metropolitano. Tres, facilitar los trámites para las verificaciones y algunos pensamos incluso que debiera de bajarse el precio de la revisión de verificación. Cuatro, creemos que hay que estar atentos de abatir la corrupción, tanto en los verificentros que se pueda presentar, como en lo que pueda venir de las medidas que tomemos del personal de tránsito. Cuatro, todos debemos de participar, todas y todos, sin distinción alguna, en el entendido que todos deberemos ser verificables con el programa y el calendario que hay. Todas y todos deberíamos de contribuir a resolver el problema y en este sentido planteamos que todos los vehículos, todos los que estén en la Ciudad de México, los que vengan de zonas metropolitanas, ¿sí?, deben de dejar de circular un día a la semana. Quizá, insisto, los híbridos y los eléctricos no, esos puedan circular diariamente. Pero creemos que todos los autos, sin distinción del modelo, debemos de dejar de circular un día a la semana y un sábado al mes. Es fácil programarlo, no debe de haber ningún problema, no debe de haber ninguna distinción. Si nos dicen que los autos últimos modelo contaminan menos, la masa de contaminantes que hay en la ciudad no tiene el mismo comportamiento si es una masa pequeña a una masa grande, evidentemente que el proceso evolutivo es diferente y no podemos estar pensando si este vehículo contribuye con 1%, 2%, todos. Y creemos que esa es la forma democrática, válgase la expresión, de que deberíamos de colaborar todas y todos para que bajemos el nivel de contaminación. Entonces, la propuesta central de esto, con todo lo que estoy mencionando y con lo que más va a mencionar el diputado Roberto López, es que todos los vehículos dejemos de circular un día a la semana y un sábado al mes, sin distinción de modelo. Y queremos también hacer el planteamiento que no se valgan ni charolas ni logotipos, ni charolas, ni de diputados, ni de senadores, ni de magistrados, ni de ministros, ni de secretarios, nada. Ni a veces incluso los que traen de que este vehículo transporta perecederos o es de prensa y circula a diario. Todos debemos dejar de circular un día a la semana, ¿sí?, y un sábado al mes. Es fácil organizarlo. Eso es de manera central lo que le queremos plantear al gobierno de la Ciudad de México a través de ustedes. Un servidor y el diputado Roberto López lo estaremos buscando al gobierno de la ciudad, al secretario de gobierno, al mismo jefe de gobierno, para plantear esta idea que tenemos y que se quite esa idea que hay de que hoy hay una discriminación porque los autos más viejos son los que más contaminan y ahora se plantea que tengan que pagar 2 verificaciones. Un vehículo no entra a generar mayor contaminación porque sea de mayor número de años, no. Es una cuestión del desgaste de la vida del motor. Alguien puede tener un vehículo desde hace 15 años y le da una vida de utilizarlo 5,000 kilómetros al año y en ese número de años no acumula una situación de desgaste que produzca una cantidad de contaminantes mayor que la que produce uno que tenga 5 años y le estén metiendo 40,000 kilómetros al año. Eso es lo que tendríamos que estar tomando en cuenta y este es el planteamiento central que queremos hacer, que se lo estamos comentando a ustedes. Vamos a darle el uso de la palabra a Roberto y estamos a los órdenes. Gracias, José Luis. Yo quisiera darle algunos datos a nuestros amigos de la prensa para que en qué sustentamos esta propuesta que estamos haciendo el diputado José Luis Muñoz y un servidor.
el dato principal es que en la zona metropolitana, es decir, estamos hablando no solamente del Distrito Federal, sino del Estado de México, Puebla, Querétaro, Pachuca, de cada 10 personas, solamente 3 tienen vehículo particular, es decir, 7 personas de cada 10 se transportan en transporte público, bicicleta o algún otro medio, y no es en un vehículo particular. Quisiera decirles que, por ejemplo, el parque vehicular del Distrito Federal, la calcomanía 00, representa solamente el 1%. La calcomanía 0 representa el 47%. ¿Eso qué quiere decir? Que el 52% son vehículos que tienen la calcomanía 1 y 2. El 33% de los vehículos del parque vehicular actual se tiene con calcomanía 1. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el gobierno de la ciudad, de la propuesta inicial que hizo, ha movido la posibilidad a que cualquier vehículo que incluso tiene la calcomanía 2 pueda acceder a la calcomanía 1, eso quiere decir que el mayor número de vehículos que tengan un mantenimiento adecuado puedan circular la mayor parte de los días como lo hacen actualmente los que tienen la calcomanía 1. Es decir, el 33% puede subir todavía más de vehículos que circulen prácticamente todos los días, dejando descansar un solo día. ¿Qué también decimos nosotros? Hay una medida que se anunció desde días atrás y que se dio a conocer el día de ayer por parte del gobierno de la ciudad. Recordemos que el sábado 21, el gobierno de la ciudad propuso algunas modificaciones que dieron a conocer el día de hoy, que benefician, por ejemplo, a la gente que se dedica al comercio, a los tianguistas, que por cierto se manifestaron ayer y que estos manifestantes, por lo menos y tianguistas, el 65% no viven en el Distrito Federal, viven en el Estado de México o en la zona conurbada al Distrito Federal. Y se dio a conocer que ya tienen un horario para poder trabajar todos los días, de 8 de la noche a 8 de la mañana pueden hacer la actividad de transporte para estar en su trabajo, en las plazas que ellos llaman. En ese sentido, lo que nosotros decimos es que efectivamente la propuesta que da a conocer el diputado José Luis Muñoz, que es algo que hemos trabajado, lo que busca es que todo aquel que tenga vehículo en la zona metropolitana, primero, que los gobiernos del Estado de México, Querétaro, Pachuca, Puebla, adopten las mismas medidas, porque las medidas las está adoptando fundamentalmente el gobierno de la ciudad. Y los afectados, pues somos los capitalinos. Entonces tendrá que ser un programa que se homologue a los otros estados colindantes al Distrito Federal. Segundo, bien decía el diputado José Luis Muñoz, para que no se plantee que es una medida solamente para aquellos que tienen vehículos viejos, entre comillas, lo que estamos planteando es que todos los que tenemos un vehículo, ya sea reciente o nuevo o menor a 8 años, nos incorporemos al programa de Hoy No Circula. Es decir, no es solamente un asunto de contaminación de humo, es un asunto de movilidad urbana, es un asunto que tiene que ver con la contaminación de ruido, el tráfico, todo lo que implica que existan miles de vehículos circulando todos los días en la Ciudad de México. Y que efectivamente, quienes estamos con alguna responsabilidad, pongamos el ejemplo. Nosotros particularmente, haciendo esta propuesta, vamos a iniciar con nuestros vehículos dejando de circular un día a la semana y un sábado cada mes. En el caso particular de un servidor, tengo un vehículo, que por cierto es de la Cámara, a mi responsabilidad, que es un vehículo 2011, es decir, tendría que circular por lo menos con la calcomanía 00, todavía la tiene, está en ese proceso de verificación. Vamos a poner el ejemplo y vamos a dejar de circular un día. Llamamos a los demás diputados a que hagan lo propio, a los senadores, a los magistrados, a los funcionarios del gobierno de la ciudad, a los funcionarios del gobierno federal. Y lo que decía el diputado José Luis, que este tipo de imágenes que vemos todos los días en la calle, con logotipos de derechos humanos, prensa, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que quieren decir PRD, PRI, PAN, todos, Televisa, TV Azteca, todos,
todos nos acatemos al programa Hoy No Circula. Y eso quiere decir que podemos contribuir todos y cada uno de los que vivimos en la Ciudad de México o en la zona metropolitana para que la contaminación baje todavía más de lo que se está dando en la Ciudad de México. ¿Quiénes son los principales opositores a este programa? Ya se había dicho, algunos que se dicen representantes. Mauricio Tabe del PAN, el presidente del PAN ha tratado de encabezar esta clama popular que principalmente se ha dado con algunos comerciantes, y lo que nosotros decimos es claramente, ¿de cuándo acá se preocupan por las clases populares el PAN? Entonces, sí queremos decir claramente que la mayor parte de las personas que se sienten afectadas son del Estado de México. Ayer lo manifestaron incluso en las reuniones que tuvieron con el gobierno de la ciudad. Veamos cuántos afectados hubo, y ahora resulta que el PAN defiende el derecho a la manifestación de quienes lo hagan cuando quieren regular las marchas. Entonces hay una contradicción enorme. También la diputada Laura Ballesteros, desde la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa, se ha promulgado como la defensora de los derechos de los más desprotegidos, pero lo que no dice la presidenta de la Comisión de Transporte es que ya se tomaron medidas por parte del gobierno de la ciudad para que incluso el parque vehicular del transporte público entre en el programa, es decir, RTP, los microbuses en concesión, los taxis, dentro del programa de Hoy No Circula también, para que pueda ser también todo este parque vehicular que afecta en contaminación incorporado, como se ha dado con los otros vehículos particulares. En términos generales es la propuesta que hacemos. Vamos a hacerla llegar hoy por la tarde al gobierno de la ciudad. Esperamos una buena respuesta y esperamos que todos los que son servidores públicos, funcionarios, diputados, senadores, puedan hacer lo mismo y contribuyan en el programa de Hoy No Circula, para que se vea como una medida de todos los que vivimos en la zona metropolitana y podamos, en este caso, contribuir para bajar la contaminación. Ojo, no solamente de humo, de smog, sino de tráfico, de ruido, que generan muchos problemas para los habitantes de la Ciudad de México. Es evidente que todos los vehículos que están en algunas organizaciones de taxistas o microbuses tienen que asumir la responsabilidad. Yo particularmente no reconozco, y formo parte de la dirección del PRD en la ciudad, no reconozco que el grupo que hace referencia de Pantera sea parte del PRD. Si a lo mejor algunos de ellos dicen eso, le tendrán que entrar y tendrán que regularizar su situación si están en forma irregular y acatar las disposiciones del Hoy No Circula como todos los demás. Sí estamos pensando en que el gobierno de la ciudad tiene que flexibilizar e incentivar el uso de la bicicleta. Por ejemplo, con las ecobicis, aquí perfectamente podría poner afuera de la Cámara de Diputados igual una base, como lo hacen en muchas zonas de la ciudad, de ecobicis, e incentivar que todo el mundo tuviera acceso. Por ejemplo, tendrían que quitar el requisito de que solamente con tarjeta de crédito puedes acceder a este programa. Eso es a lo que me refiero, que tendrían que flexibilizar, bajar el costo, poner más unidades de bicicleta. Tenemos que incentivar el uso del transporte público en mejores condiciones, por supuesto, mejorar el parque vehicular y por supuesto quienes estemos en condiciones de venir, ya sea caminando, a pie o en metro, tenemos que hacerlo, por lo menos para contribuir en un poquito para bajar la contaminación en esta ciudad. Y también lo que estamos diciendo es, por supuesto que la consulta popular que estamos nosotros defendiendo en el tema de la reforma energética es un ejemplo de lo que se tiene que hacer en muchos casos, ¿no? No escucho al PAN, que le preguntemos a los ciudadanos. Esta propuesta que estamos generando nosotros es precisamente después de un recorrido de audiencias públicas que tuvimos durante 2 semanas aproximadamente, el diputado y un servidor, donde los vecinos lo que nos decían es, la propuesta principal es que sea parejo, quien tiene vehículo nuevo y viejo, que sea parejo para que puedan incorporarse al programa Hoy No Circula. Y lo estamos haciendo en ese sentido, estamos recogiendo una demanda ciudadana de muchos vecinos que nos dicen, es que no es posible que yo tenga un vehículo viejo y el que tiene uno nuevo circula todos los días, yo porque no tengo dinero no voy a hacerlo. Nosotros estamos diciendo que todo el que tenga un vehículo en esta ciudad y en la zona metropolitana se incorpore al programa Hoy No Circula.
Y en ese sentido lo vamos a seguir defendiendo y vamos a hacer la propuesta. Esperemos una buena respuesta del gobierno de la ciudad sobre esta medida.